Voces de Venezuela presenta Valores Históricos, un esfuerzo comunicativo del sentir histórico de nuestra patria, con el doctor Gerardo Aponte. Andaba por los caminos de Recuas, visitas domiciliarias a caballo, andaba entre Vestijoque e Isnotú viendo enfermos. En su aproximación a la práctica médica tuvo una clara conciencia de sus limitaciones y de la necesidad de continuar estudiando, indagando y buscando respuestas, en un proceso de aprendizaje que para él fue constante desde el comienzo. Pedí información a Caracas, a Dominici. Estuvo ejerciendo durante 7 meses entre los poblados de Isnotú, Vestijoque y caseríos aledaños. Arrostró peligros que gracias a su voluntad y control personal no le impidieron cumplir con el deber de asistir al paciente. Visitó Valera, Mucuchí y Mérida. Estuvo en Colón, en el estado Táchira. Después de trotar por diversos pueblos de Trujillo, regresó a Caracas en 1889 cuando es becado con la ayuda del doctor Calixto González para cursar en París estudio de microscopía, bacteriología, histología y fisiología experimental, a ser instituidos en el país. Permaneció allí hasta 1891. Fue alumno de Charles Richet en filosofía. Con Matías Duval aprendió técnicas histológicas y embriológicas. Con Isadore Strauss, quien le concedió una medalla, obtuvo conocimientos fundamentales de biología. Pasó por Madrid y asistió a clases con Santiago Ramón y Cajal. A su regreso a Caracas, fundó el Instituto de Medicina Experimental, el laboratorio del Hospital Vargas y varias cátedras de medicina impulsando la renovación y el progreso de la medicina venezolana, entre ellas la de histología normal y patológica, la de fisiología experimental y bacteriológica. Esto fue la primera cátedra que se fundó en América. Perfeccionó sin duda alguna el microscopio de toda forma científica. Fue impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas, con observaciones de los fenómenos vitales. La experimentación sistematizada, prácticas de vivisección y pruebas de laboratorio. A decir del sabio Rísquez, Hernández era un sabio casi niño. Estudió los valores de glóbulos rojos de la población intertropical. Escribió sobre la angina de pecho, de origen palúdica, asociada a los accesos de fiebre. Fue electo para ocupar desde el Salón de la Academia Nacional de Medicina, el sillón 28, en junio de 1904. Fue uno de sus primeros 35 miembros. Su obra científica escrita fue escasa. Sí, es verdad. Comenzó en 1893 con trabajos en la recién fundada Gaceta Médica de Caracas. A decir del Dr. Puibó, aunque no extensa en números, sí lo fue en forma cuantitativa, por su trascendencia en la medicina de la época. En 1896 publicó su libro Elementos de Bacteriología. En 1912, 5 obras sobre temas religiosos, bellas artes, biografía y el más reconocido de todos, Los Elementos de Filosofía. Fue filósofo tolerante, el más amplio de nuestros filósofos naturalistas a pesar de su fe cristiana integral. Así lo llamaba el doctor Diego Carbonell. En el prólogo de su obra defiende la necesidad de una filosofía personal y escribe: el hombre de espíritu cultivado ha de poseer una filosofía obligatoria, personal y propia, que ha de ser durante su vida la norma de su inteligencia, aquella de la cual ha de servir para poder existir como ser pensador. En 1912, en una publicación de la Gaceta Médica de Caracas, el doctor Arturo Ayala, para entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina, decía: cuando lo suponíamos con la vista puesta en el lente del microscopio, para arrancarle los signos característicos de nuestras entidades patológicas, lo vemos ahora ascender con majestuoso vuelo a las serenas regiones de la filosofía y en sintético lenguaje, con independencia de criterio que le honra y reverencia al hombre de ciencia, aborda Hernández los más abruptos problemas filosóficos. Promovió el doctor Hernández la tesis creacionista sobre el origen de la vida. Yo soy creacionista, decía en las sesiones de la Academia Nacional de Medicina.
Polémica famosa tuvo con el Dr. Rasetti, defensor de la evolución. Opinaba que la academia no debía adoptar ninguna hipótesis porque enseña la historia que el adoptar las academias científicas tal o cual hipótesis como principio de doctrina, lejos de favorecer, dificulta notablemente el adelantamiento de la ciencia. Mal podría Hernández negar el principio de la evolución, en su concepto del universo lo admite, pero en armonía con la idea de Dios, y así se expresa. Ella concuerda perfectamente con la verdad filosófica y religiosa de la creación, a la vez que explica admirablemente el desarrollo embriológico de los seres humanos, la unidad de las estructuras y la unidad fundacional de todos los órganos homólogos, la misma generación espontánea. Nada tiene opuesta a la creación, pues muy bien puede admitirse que reunidos convenientemente los cuerpos minerales que han de constituir el cuerpo vivo, Dios concurra para animarnos. A pesar de la diferencia de ideas, los doctores Rasetti y Hernández mantenían una entrañable amistad y mutuo aprecio. El ilustre Rasetti se expresaba de sus colegas de esta manera: no obstante que el doctor Hernández y yo pertenecemos a escuelas filosóficas diametralmente opuestas, una sincera amistad nos ha unido siempre, y yo me he complacido en toda época de proclamar los indiscutibles méritos que posee como profesor, como hombre de ciencia y como ciudadano de conducta inmaculada.